Buenos días, niños de sexto básico. Bienvenidos a nuestra semana número 31 de trabajo a distancia. Ya nos van quedando muy pocas semanas de clase, chiquillos, y tenemos que ir tratando de mejorar y avanzar en todo lo que respecta a este año que ha sido tan impensado que hubiéramos podido vivir esto. Yo creo que lo habíamos visto en las películas solamente, no lo habíamos vivido nosotros. Pero dejando de lado eso, nosotros siempre tenemos que tratar de seguir aprendiendo hasta el final, ¿ya? Esta semana, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a analizar e interpretar textos dramáticos considerando sus principales elementos, ¿ya? Ustedes están como lectura domiciliaria este mes, están leyendo un texto dramático que el otro día estuvimos viendo, yo les mostré un video, y para comprenderlo mejor, además la actividad de esta semana también trae leer un texto dramático. Entonces yo, para trabajarlo mejor con ustedes, les traje este Power donde vamos a ir conociendo algunas cosas. Por ejemplo, ¿han leído algún texto dramático alguna vez? Ustedes, yo estoy segura que sí, porque los libros del año pasado de quinto básico, por ejemplo, sí traían texto dramático, los de cuarto también. Entonces yo creo que sí han leído. Y si no habían leído antes, ahora se supone que están leyendo el texto de este mes. Así que ya tienen alguna familiarización con el texto dramático, ¿ya? ¿Qué diferencia tienen con los tipos de texto de las unidades pasadas? ¿Qué diferencia tienen con los otros tipos de texto? Piensen ustedes las diferencias. Si estuviéramos en clase aquí me estarían dando muchas diferencias y yo las iría anotando en la pizarra, ustedes las estarían viendo, ¿ya? Pero estamos en un proceso que es a distancia, donde yo tengo que imaginarme lo que ustedes pueden decir. ¿Cuáles creen que serán los principales elementos de este tipo de texto? Ya, igual les dejo un tiempo para que ustedes respondan, ¿ya? Todas estas interrogantes que estamos haciéndonos ahora las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en las diapositivas, ¿ya? En los Power. Definición. Esta definición se supone que si estuviéramos todos juntos, ustedes me la leerían en voz alta, así que yo espero que usted, que está viendo el video, lo lea en voz alta junto conmigo, ¿ya? El género dramático es aquella clase de texto literario que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos, ¿ya? Este era un género literario que a nosotros nos faltaba trabajar, porque habíamos trabajado otros, pero este no lo habíamos trabajado, ¿ya? Ya. El género literario, el texto literario es una obra dramática o texto dramático que está escrita, ¿ya? Y es escrita por un dramaturgo. El autor de estos tipos de textos se llama dramaturgo. ¿Y cuál es el propósito de él? Que el director o un director X lo ponga en escena y lo transforme en una obra de teatro, ¿ya? Entonces, las características del género dramático. La obra no está narrada directamente por el dramaturgo, como en el género narrativo, que nosotros siempre le ponemos un narrador que va contando la historia. Aquí no, aquí la historia la van desarrollando los personajes, ¿ya? Y van haciendo los diálogos en un espacio determinado que el dramaturgo lo deja muy establecido, cuál es el espacio, cómo tiene que estar el escenario y todo eso. Lo vamos a ir viendo qué mecanismo tiene el dramaturgo para darle todas esas indicaciones a los que van a dirigir la obra de teatro, ¿ya? El objetivo, vamos a ver la función, vamos a ver la estructura del género dramático, los personajes, el espacio y el tiempo, ¿ya? Su lenguaje. El objetivo de la obra de teatro, chiquillos, del género dramático, de una obra dramática, el objetivo de la obra dramática es la obra teatral, o sea, el texto dramático nace en sí mismo para que sea puesta en escena, ¿ya? Para que venga después un director de teatro, lo tome y lo lleve a escena, ¿ya? El teatro es un fenómeno artístico que excede lo literario porque incorpora otras formas de expresión corporal, plástica, musical, así como un conjunto de elementos, sonidos, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, contribuyen al sentido artístico de la obra.
Entonces, el dramaturgo escribe su texto. ¿Para qué? Para que un director de teatro lo ponga en escena. Ese es su objetivo, ¿ya? Escrita y puesta en escena. Ahí vemos una foto de una puesta en escena. La función de la obra dramática. La voz del dramaturgo desaparece. Ya el autor ya no tiene una voz a través de un narrador, nada, sino que los personajes son los que hacen las acciones, ¿ya? Los personajes son los que van hablando las acciones a través de los diálogos, ¿ya? Esto se divide, se divide en acto, que es como la unidad mayor dentro del texto dramático. Un acto es la unidad mayor. Pues hay textos que están dramáticos que vienen en un solo acto, algunos 2 o 3. Es la unidad mayor, ya de más duración e importancia en la obra en que se divide. Y tenemos, ¿cómo nosotros lo vamos a reconocer? Se abre y se cierra el telón, ¿ya? Generalmente el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales, ¿ya? En un acto es como la unidad mayor en que se divide. ¿Y cuándo está marcado? Cuando se cierra y se abre el telón. Cuando se cierra el telón ya sabemos que ahí terminó el acto. La escena, en cambio, es un periodo de acción un poco más corto y está marcada por la entrada y salida de los personajes. Cada vez que entra o sale un personaje al escenario sería una escena, ¿ya? Cuadro es la ambientación física de la acción dramática dada por la escenografía, ¿ya? Cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. ¿Ven? Este es un cuadro. Supongamos que el primer acto se desarrolla aquí afuera en esta casa y el segundo acto se desarrolla adentro en un dormitorio. Entonces, rápidamente cuando se cierra el telón, se saca se cambia el escenario y queda como un dormitorio, supongamos, ¿ya? Esos son los cuadros, todas las escenas que va a haber. Es muy bello este tipo de textos, chicos, porque el dramaturgo, el que lo escribe, no solamente tiene que preocuparse de escribir los diálogos, sino que escribir todo de cómo se tiene que llevar a escena, ¿ya? En esta parte es similar a un texto narrativo porque tiene una presentación, tiene un nudo, un conflicto, un problema, como le llamamos nosotros, un clímax y un desenlace, ¿ya? En ese sentido se parece ahí al texto narrativo. Personajes. Tenemos los principales, que siempre están compuestos por un protagonista y un antagonista, y los secundarios. La evolución, hay personajes que pueden ser estáticos, que se mantienen en el tiempo, o dinámicos que van cambiando. Personajes colectivos, por ejemplo, el pueblo, el súbdito, el rey. A veces en las obras de teatro, cuando hay como una voz colectiva, ¿ya? También hay personajes que suelen simular la muerte, la primavera, como que los personifican, alegóricos, simbólicos. Espacio y tiempo. El espacio es el lugar físico, ya el lugar geográfico, el psicológico y también la esfera emocional. El social sería como el entorno cultural donde se desarrolla la obra. Entonces, el espacio físico es el lugar geográfico. El psicológico es la atmósfera que se vive en ese momento, si hay tristeza, si hay alegría, si hay una pelea, habría un momento de tensión. Y social, el entorno cultural, si hay pobreza, si hay educación, si se desarrolla en una universidad, en un ambiente descendido culturalmente, ¿ya? Lenguaje dramático. Los parlamentos tienen diálogos, monólogos, las acotaciones en la parte. Las acotaciones, chiquillos, bueno, vamos por los diálogos. Los diálogos son los que hablan los actores, a través de ellos cómo se van comunicando, ¿ya?
los diálogos. En la intervención de cada personaje mediante el diálogo se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y la actitud de los personajes. O sea, el diálogo nos va a ir diciendo cómo es el personaje, sus características, qué problema tiene. Todo eso es a través de los diálogos, no a través de la descripción como suele pasar con el género narrativo. Por ejemplo, Fernando, ¿dónde estuviste toda la mañana? Juan, fui a comer. Ese es el diálogo, ¿ya? Monólogo. Es una voz de reflexión en voz alta realizada por un solo personaje para dar a conocer al público lo que piensa o siente. Él habla como que habla solo, ¿ya? Ese es el monólogo. Habla solo, aquí no interactúa con otro personaje, sino que el monólogo es su diálogo solo, donde él se habla solo. Por ejemplo, acá sueña el rey que es rey y vive en este engañado, mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en la ceniza le convierte la muerte, desdicha fuerte. Este es un extracto de La vida es sueño de Calderón de la Barca, y es un monólogo, solo habla él. Acotaciones, esto es la parte que me interesa que ustedes entiendan, porque esto es como un subtexto dentro del texto dramático, porque el dramaturgo, además de ir inventando los diálogos, él debe ir, cómo explicando acá cómo se debe llevar en escena la obra. Piensen ustedes que, por ejemplo, la obra que están leyendo ustedes en este momento fue escrita hace mucho tiempo, pero todavía se lleva a escena. Hay otros directores que las leen y las ponen y tienen que ponerla en escena, y para eso ellos necesitan las acotaciones para saber cómo van los personajes, cómo van vestidos, cómo son sus expresiones, si son tristes, ya esas son las acotaciones. Es como un subtexto dentro del texto. Cuando usted lee un texto dramático y hace una lectura dramatizada, acuérdese que las acotaciones no se leen porque son, como les digo aquí, indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. La acotación va desde el decorado, los gestos, los movimientos, la iluminación, los movimientos de los actores. Por ejemplo, aquí explica algo, dice: en la platea, en la segunda fila, se ha quedado un señor sentado, mira fijamente a la pantalla. El acomodador limpia la sala, levanta las butacas. Se dan cuenta que ahí está dando indicaciones como tiene que estar puesta en escena. Aquí dice: interesante, vamos Mariana. Y dice: perpleja, la tironea, ¿ya? O sea, también tiene que, no es solamente decirle vamos Mariana, sino que es tironearla. Todo eso lo sabemos a través de las acotaciones, ¿ya? Aparte. El aparte, chiquillo, es cuando, por ejemplo, hay un grupo de personajes que está hablando, dialogando, y hay uno que se aparta y le empieza a hablar al público. Por ejemplo, hay tres hablando y él se aparta y dice: y estos creen que yo soy tonto, que les voy a creer lo que me quieren decir, y él se supone que los demás personajes no escuchan. Él le está hablando al público, ¿ya? Para que ustedes sepan, ese es el aparte. Son como los principales elementos del género dramático, chicos. Ahora, para ir cerrando, ustedes van a tener que leer el texto, ya de su texto de estudio, el que les dimos como tarea esta semana. Van a ir a MySchool y ahí van a ir respondiendo las preguntas del texto que están leyendo, ¿ya? Que es un texto dramático, que espero que les guste. Lo mismo, además del texto que están leyendo mensualmente, ¿ya? Así que espero que estén muy bien. Recuerden los elementos del género dramático. Vamos a irlos preguntando para que ustedes los vayan aprendiendo. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos ahora en la clase de Skype. Un abrazo.